La filosofía contemporánea contempla a todas las corrientes filosóficas creadas después de la época moderna, es decir, entre la última parte del siglo XIX y el siglo XX, hasta el día de hoy. Estas nuevas corrientes suponen un gran cambio de pensamiento con respecto a otras épocas de la historia de la humanidad. La filosofía contemporánea contempla a todas las corrientes filosóficas creadas después de la época moderna, es decir, entre la última parte del siglo XIX y el siglo XX, hasta el día de hoy. Estas nuevas corrientes suponen un gran cambio de pensamiento con respecto a otras épocas de la historia de la humanidad. La filosofía contemporánea modifica el rumbo que traía la filosofía moderna, la cual estudiaba principalmente la razón y el análisis del ser. En cambio, la filosofía contemporánea estudia e intenta dar respuesta a una gran cantidad de cuestiones sociales, buscando, ante todo, el bien común. Origen e historia de la filosofía contemporánea. No hay una fecha exacta para marcar el comienzo de la filosofía contemporánea, aunque se puede decir que su comienzo se da sobre finales del siglo XIX, pasada la modernidad. Esto se debe principalmente a un cambio en la manera en que se daba la búsqueda del conocimiento. Uno de los primeros distanciamientos entre la filosofía moderna y la contemporánea surge con el comienzo del positivismo, creada en Francia por Auguste Comte, quien propone a la experiencia y la aplicación de un método analítico como la única forma de obtener conocimiento. Asimismo, corrientes como el marxismo o el vitalismo, entre otras, continuaron separándose de las ideas originales de la filosofía moderna, abordando ahora cuestiones sociales que afectan al ser humano. Corrientes de la filosofía contemporánea. La filosofía contemporánea puede dividirse en dos grandes ramas, a partir de las cuales se desprenden varias corrientes filosóficas. Filosofía analítica. La filosofía analítica comienza a cobrar fuerza en Europa sobre el final del siglo XIX, pero su mayor auge tuvo lugar en el siglo XX, diseminándose por el mundo entero. La característica más sobresaliente de esta rama de la filosofía, y por la cual recibe su nombre, es que utiliza el análisis conceptual como método filosófico, lo que significa que, según esta rama, todos los problemas que estudia la filosofía pueden ser resueltos de manera racional. Algunas de las corrientes de la filosofía analítica son las siguientes. Naturalismo. El naturalismo se crea en Norteamérica a mediados del siglo XX, y su principal consigna era la de contemplar a la filosofía como si fuera una ciencia natural más. De esta manera, adoptaba métodos propios de las ciencias naturales para solucionar cuestiones filosóficas. Características de la filosofía contemporánea. Profesionalización de la filosofía. Una de las principales características de la etapa contemporánea es ubicar la práctica filosófica al mismo nivel de otras ramas de conocimiento profesional. Esto conlleva la concepción de un cuerpo jurídico y formal alrededor de la práctica filosófica que permite reconocer a todos aquellos que cumplen con ciertos estatutos académicos o de otra índole. Problemas estudiados en la filosofía contemporánea. Los problemas estudiados por la filosofía contemporánea son aquellos identificados después de la época moderna y cuyo estudio tiene lugar hasta la época actual. Durante gran parte del siglo XX, la rama analítica de la filosofía se encargó de aplicar su método de estudio principalmente al idioma. Sin embargo, para finales del siglo XX, se centró principalmente en problemas relativos al funcionamiento de la mente humana. De esta manera, comenzó a abordar temas sobre el pensamiento, las creencias y los prejuicios. En el caso de la rama continental, se ha orientado principalmente a abordar problemas relacionados con la existencia humana, la revelación del ser y su libertad. Adicionalmente, se ha centrado en resolver asuntos vinculados al lenguaje, los signos, los símbolos y los códigos sociales. De manera complementaria, ambas ramas se han encargado de plantear discusiones sobre la religión, la ética y la estética, entre otros temas. Representantes de la filosofía contemporánea y sus ideas.
Algunos de los representantes más destacados de la filosofía contemporánea son los siguientes. George Edward Moore. Comenzó estudiando el idealismo, aunque más tarde reorientó su trabajo hacia el realismo y fue uno de los primeros creadores de la filosofía analítica. Una de las ideas que introdujo Moore fue la de que para clarificar o definir un concepto poco claro había que descomponerlo en distintas partes, cuyos significados independientes pudieran ser más claros.